Ok, ya está. Estamos comenzando capítulo 6 de Romanos, pero vamos a regresar a capítulo 5, a los últimos 2 versículos para reiniciar donde estamos. Okay, so I'm going to have, I'm going to switch to English and Beto will translate. Cambiar en inglés, sí. Okay, so we'll start verse 20 of chapter 5. Entonces, empezando con versículo 20 de capítulo 5, dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Wow. What a verse that is. ¿Qué versículo es este? It is, see, if you meditate on that and allow that to get into your spirit, Si tú meditas en esto y permites que entre en tu espíritu, every time that there's an increase of wickedness or sin, there will be an increase of grace. cada vez que hay un incremento de maldad o de pecado, habrá también un incremento de gracia. Grace always exceeds what is the maldad, what is the sin. Porque la gracia siempre va a sobrepasar lo que es la maldad o el pecado. That's amazing. That is totally amazing. Es asombroso esto. So as we see the world getting more wicked, Entonces, al ver que el mundo se pone peor cada día, you have to know that there's an increase of grace. tienes que saber que también hay un incremento de gracia. A grace to receive people to Christ, Una gracia para que la gente reciba a Cristo and an increase of grace to grow into the depths of Jesus. y un incremento para poder crecer a las profundidades de Jesús. So it's very important that we have this concept about the abundance of grace. Entonces, ese concepto de la abundancia de la gracia es muy importante entender. And as we step into chapter 6, I want you to have this in your mind, in your forethought. Y al entrar en capítulo 6, quiero que eso esté en tu mente, siempre pensando en eso de la gracia. And then verse 21, chapter 5. Luego versículo 21 Go ahead. de capítulo 5 dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, Okay. So mediante Jesucristo nuestro Señor. now that gives you that means verse 21 is explaining why or what is the plan and purposes of God. Eso se dice porque el versículo 21 está explicando qué es el plan y propósito de Dios. Grace would reign through righteousness. Que la gracia reinará a través de la justicia. There's an increase of grace, so there's an increase of righteousness. Hay un incremento de gracia, así que hay un incremento también de justicia To the eternal life that is in Christ Jesus. hasta la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Is there any comments or any questions about these last 2 verses? ¿Algún comentario o pregunta sobre estos últimos 2 versículos? Take off your mute of your microphone if you have a comment, if you have an observation. Si tienen un comentario, una observación, pueden poner su micrófono y hacerlo ahorita. Si alguien tiene algo, pregunta o comentario, Belén. Yes, Belen. Lo puse. La ley mostró que el hombre no está viviendo en la voluntad de Dios. Mientras más pecado, más gracia. Es con respecto al capítulo 5:20. Y al 5:21, dice, el pecado reinó. Ay, ¿se fueron? ¿Escuchan? ¿Me escuchas? Ya. Se cortó. Ya. Está ahora. Dice, el pecado reinó en la muerte. La gracia reina para justicia, para vida eterna, influencia divina.
viene de Dios sobre el corazón del hombre. Pondrá sus leyes en la mente de la humanidad y las escribirá en su corazón para los que lo creen con fe. Luego dice, tenemos una herencia, cada bendición espiritual, o sea, la herencia. La fe se extiende en gracia porque debe ser fe activa. Como hijo tengo derecho a la herencia por medio de Jesús con una relación correcta con Él. Eso es lo que yo anoté la otra vez con respecto a estos dos versículos. Muy bien, excelente. Okay, hay algo más. Someone else have a comment? No? Okay, well then let's go to chapter 6. This is where we're... Entonces vamos a capítulo 6. O si quieres con la cámara para que te vean. How did you do that one? Let's go to participants, maybe. Un momento, ustedes... Right there. Mute. There we go. Okay. Okay, and hang on here just a second. Okay. All right, very good. All right, chapter 6 of Romans. Ahora, entonces vamos a entrar en capítulo 6 de Romanos. Now remember that chapter 6 is dealing with water baptism also. Recuerden que también el capítulo 6 se trata con el bautismo en agua. Okay, so as we're studying this, we're gonna see it in two different points of observation. Al estudiar esto vamos a verlo de dos diferentes maneras de observarlo. We're going to look into this grace that has been talked about in chapter 5. Vamos a entrar y ver qué es esa gracia de que habla en capítulo 5. But we're also going to step into the light of water baptism, what it's all about. Pero también vamos a ver lo que es realmente, lo que se trata el bautismo en agua. Now, before we start with verse 1, I want you to turn down to verse 11. Antes de empezar con versículo 1, quiero que vayan al versículo 11. Now, we're going to look at verse 11. Vamos a ver versículo 11. It says, even so, consider yourselves to be dead to sin. Dice, así también ustedes consideran muertos para el pecado, but alive to God in Christ Jesus. pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Now, the word I want to center in there is consider, La palabra que quiero que vean es consideren. okay? Consideren. Consider yourselves to be dead to sin. Considérense muertos para el pecado. So when we look at that word consider, what does that all entail? Cuando vemos esta palabra considerar, ¿qué significa? ¿Qué? Well, consider means to align your thoughts with the reality of the truth. Eso significa alinear tus pensamientos con lo que es la verdad. Okay, it is to actually take control of your thought pattern. Es tomar control de tu manera de pensar. It is part of the renewing of the mind and renewing of the spirit. Es parte de renovar tu espíritu y tu mente. It is not something that will come automatic. It is something that you have to consider. That means you have to put action to your thought pattern. No es algo que va a venir automáticamente, es algo que tú tienes que considerar, es algo que tú tienes que poner en tu manera de pensar. Okay, you have to remove some junk out of your mind, some basura, and you've got to replace it with truth. Tienes que quitar basura de tu mente y tienes que reponerlo con la verdad. And until we can consider ourselves, then we will never come into the reality of the truth of itself. Y antes de que podamos considerarnos así, nunca vamos a llegar a la realidad. Just because you say that you are a believer, but you don't believe in the new covenant, that means you're not considering all the truth. Si uno dice que yo soy creyente, pero no
creen todo lo que es el nuevo pacto, entonces no han recibido toda la verdad. And then there's other people that say, well, I'm under grace, therefore I'm completely, I can do whatever I want to. Y hay otros que dicen, soy bajo gracia, entonces yo puedo hacer lo que quiero. No, that's not what the Word of God is saying. Eso no es lo que está diciendo la palabra. It is saying that we have to consider, we have to align our thoughts up with what the truth is, and that is that there is grace, and that grace is going to be working within our lives. No, dice que tenemos que considerar, tenemos que alinearnos con lo que dice la palabra. Y esa gracia va a estar trabajando en nuestra vida. Okay, so that word consider is very important. Go ahead, Hilda, you have your hand up. Go Esa ahead. palabra considerar es muy importante. Hilda, ¿tienes tu mano levantada? Quiero leer que mi versión dice el 11, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre mí. O sea, yo digo de entender que ya no hay poder en lo que yo hacía ya no tiene poder como tenía antes, porque tenía poder antes porque yo le seguía la corriente al pecado. Pero ahora ya no tiene ese poder, tengo que creerlo, que ya no tiene ese poder en mí. Dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Exactamente. En adelante, el bautismo, de todo lo que he recibido, es otra manera de vivir. Yo me tengo que acoplar a esa manera preciosa y pensar que ya ese pecado ya no vive en mí. Ya no le voy a dar cabida al pecado. There's two sides of what you just said. Hay dos lados de lo que acabas de decir. One is that you're dead to sin, but the other one is you are alive to God. Uno es que estás muerto al pecado o no tiene poder, pero el otro es que estás vivo para Dios. It's not only just to say I am no longer sinning, but now you say I am living my life for God, for His principles, and for His will. No es solo decir ya no estoy pecando, pero es decir yo estoy viviendo para Dios, para agradarle y para hacer su voluntad. That's where God wants us to be. Eso es donde Dios quiere que estemos. To complete with His purposes, with His will. Para cumplir con sus propósitos y su voluntad. But as long as your mind is set upon your past, upon your sin, you're never going to complete the will of God. Pero mientras que tu mente está puesta sobre el pasado, sobre tu pecado, nunca vas a poder cumplir con la voluntad de Dios. Okay, you need to consider that dealt with, and now you're alive to Christ Jesus. Tienes que considerar eso ya tratado y ahora eres vivo para agradar a Cristo. All right, now let's go to verse 1. I just wanted to bring that out before we got into this. Vamos al versículo 1. Quería traer eso antes de empezar, pero vamos al versículo 1. It starts with a question. Empieza con una pregunta. What shall we say then? Are we to continue to sin so that grace can abound? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuamos en pecado para que la gracia abunde? Now, see, if you think that way, you got something wrong up here in your mind. Si piensas de esa manera, algo está mal aquí. It's not that you sin to increase grace. No es que pecamos para incrementar la gracia. There were people in the time of Paul that says, well, let's go out and just sin some more so that grace would abound more. That's crazy. Había gente en el tiempo de Pablo que dijo, vamos a ir y pecar más para que sobreabunde la gracia. That's almost putting God to a test. Es casi poner Dios a prueba. You know, yes, he's loving, he's forgiving, but don't put him to a test. Si él ama, es amoroso y misericordioso, pero no debemos ponerla a prueba. And then in verse 2, Paul brings about the answer. Y versículo 2, Pablo trae la respuesta. May it never be. De ningún modo. May it never be what? ¿Qué? ¿Qué cosa? Que nunca debe ser. That we continue to sin so that grace abound more? Nunca debemos continuar pecando para que sobreabunde la gracia. Paul says, may it never be. Pablo dijo que nunca sea así.
how shall we who died to sin still live in it? ¿Cómo es que nosotros, muertos al pecado, vamos a seguir viviendo en él? Okay, so in other words, Paul is saying, listen, guys, you are dead to sin. Pablo está diciendo, oye, ustedes están muertos al pecado. If sin is still an object of your focus, your focus is wrong. Si todavía el pecado es un objeto de tu enfoque, está mal. Get off of that focus. Quítate de ese enfoque. Get your sights set upon him and his will. Pon tu vista en él y su voluntad. Verse 3. Versículo 3. Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? ¿O no saben que todos los que fuimos bautizados en la muerte de Cristo, fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? All right, now here we go. We're getting into water baptism. Ahí vamos entrando en lo que es el bautismo en agua. If you have been water baptized, you have not been water baptized into a church. Si fuiste bautizado en agua, no fue para entrar en una membresía de una iglesia. The first and foremost is that you die. Lo principal y lo más importante es que te mueres. You die to your ambitions. You die to that self-preservation. Que te mueres a tus ambiciones, tu preservación personal, That self-gratification. la gratificación personal. See, that's what it means to be identified with Christ in his death. Es lo que significa identificarnos con Cristo en su muerte. Don't you know this? Paul says, don't you know this? Pablo dice, oye, ¿no lo saben? Be surprised how many people don't know this. Serían sorprendidos cuánta gente no lo sabe. Verse 4. Versículo 4. Therefore, we have been buried with him through baptism into death. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio de bautismo para muerte. Okay? Death has got to come first Primero viene la muerte. so that ¿Para qué? as Christ was raised from the dead to the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. Para que, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, nosotros también andemos en esa nueva vida. There is no newness of life unless there is a death that takes place. No hay una vida nueva si no hay una muerte. Unless the kernel of corn falls into the ground and dies, it maintains itself alone, Si es corn or wheat. or wheat. Si la semilla de trigo no se cae al suelo y se muere, se queda solo. But if it will die, Pero si se muere, it will produce an abundance of fruit. va a producir una abundancia de fruto. It will produce abundance of life. Va a producir una abundancia de vida. And so the strategy of God is that death has got to take place before there is resurrection life. Entonces la estrategia que Dios tiene es que antes de que pueda haber la vida de la resurrección, tiene que haber la muerte. God wants us to walk in this new life. Dios quiere que estemos caminando en esa nueva vida. But this new life consists of living for him, Pero esa nueva vida consiste en vivir para Él, not for you. no para ti. See, there's the big question right there. Esa es la gran pregunta. Are you living your life for you? ¿Estás viviendo tu vida para ti misma? If you are, you need to die, Si es así, entonces hay que morir. because he's got to be the center. He's got to be the focus point of all of your attention. Porque Él tiene que ser el centro, el enfoque de toda tu atención. You know, your universe revolves around
him. Tu universo gira alrededor de él. You were created for him and by him. Fuiste creado para él y a través de él. And so that, simply God just wants to repossess what is his. Dios solamente quiere reponer lo que ya era de él. And he's given the way to bring about that reconciliation. Y él ha traído la manera para traer esa reconciliación con él. I'm continuing because this is all going together, and then I'm going to open it up for comments. Estoy continuando porque todo va junto y luego voy a abrirlo para comentar. I know that there's many comments. Sé que hay That's muchos good. comentarios. Que We're going to bueno, have time for that. y va a haber tiempo. Para Verse 5. Versículo 5. For if, there's that little word, if. Aquí está esa palabra pequeña, sí, porque sí, If we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. si hemos, ¿es ese versículo 8? But Oh, versículo 5. Porque si hemos sido unidos a él con la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. if Sí, you've been united with him in his si likeness of es death. que has unido con él en su muerte. It's always going to come back to that. Siempre va a regresar a esto. Yeah. No, no puedes interrumpir. Están hablando. Just a minute, let me. Hay que poner algo para que no se nos salga. Gina, Gina, hola, Hola, Hola. Salúdame. ¿cómo están? muy Bien. bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto verlos. Gracias. También. Se ven muy ¿Cómo están? bien. Dile que les mando un beso. Muy bien. Dile que les mando un beso. Mi hermana les manda saludos, Laura. Muy Okay, bien. muchos saludos. Gracias. Hola. Estamos en versículo 6. Romanos capítulo 6, 6, 6. versículo 6. 6, 6. Ok, ok. Ay, me lastimé. Gina, can you mute your microphone, please? Ok. Mientras, y luego Thank you. ahí está, gracias. Okay, verse 6. Versículo 6. Knowing this, that our old selves was crucified with him. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. You see, now this is where I wanted you to understand that word consider. Eso es donde yo quería que ustedes entendieran esa palabra considerar. This isn't a magical thing. This is a determination. No es algo mágico, es una determinación. It is you aligning your will up with God's will. Es tú alineando tu voluntad con la voluntad de Dios. But it means that you must take and make decisions. Pero significa que hay que hacer decisiones. You know, I look at my grandchildren being raised by Eric and Alicia. Yo veo mis nietos creciendo, levantados, crecidos por Eric y Alicia. And you know this as well as I do, but I can hear it over and over again. Y tú sabes, tal como yo, pero lo escucho vez tras vez. The comment is, you will reap the consequences of the decisions that you make. El comentario es, vas a cosechar por las decisiones que haces. Okay, so every one of the decisions that we make has a consequence. Pues todas las decisiones que hacemos tienen su consecuencia. Righteousness or unrighteousness. Justicia o injusticia. Life or death. Vida o la muerte. Okay, so we must make a decision that we know this as a fact. Debemos hacer una decisión sabiendo esto como un hecho. That we
we get on the cross with Christ. We identify, we come into that same death that he had. Nosotros nos ponemos en la cruz con Cristo. Identificamos con él en la misma muerte que él tuvo. You see, in the book, remember in the book, I went to great extreme to emphasize that you must make a decision to join Christ in his death. Recuerden que en el libro yo fui a gran detalles enfatizando que tú tienes que hacer una decisión para identificar con Cristo en su muerte. Christ, of his own will, left heaven to be born of a woman. Cristo de su propia voluntad dejó el cielo para nacer de una mujer. Christ, of his own will, allowed himself to be badly treated. Cristo de su propia voluntad se permitió ser maltratado. He chose the cross Él escogió la cruz because there was something greater than himself, porque fue algo más grande que él mismo. and that was God's will. Y eso fue la voluntad de Dios. And we must identify with that same idea. It's more important to die to myself and live for Christ. Y tenemos que tener esa misma idea. Que es más importante que yo me muero para que Cristo pueda vivir en mí. You know, I have a past, you have a past. Yo tengo un pasado, tú tienes un pasado. I have a man that used to live, but he doesn't live that way no more. Yo tengo un hombre que antes vivía, pero ya no vive más. That doesn't mean that I am perfect. No significa que soy perfecto. But in that old man, I sought my own selfish desires, Pero en ese hombre viejo yo busqué mis propios deseos, that passion of my will. las pasiones por mi propia voluntad. And that person has died. Y esa persona ya se murió. Okay. That person no longer lives. Esa persona ya no vive. Okay. A new person has come forth. Una nueva persona ha salido. Even though I make mistakes, Aunque hago errores, I'm not perfect, no soy perfecto. but I choose to strive for the will of God. Pero yo escojo buscar la voluntad de Dios. Okay. I will fall, but God will raise me up. Voy a caer, pero Dios me va a levantar. But that old guy that only was looking for himself has died. Pero ese hombre que solamente buscaba por sí mismo ya ha muerto. Verse 6, knowing that our old self was crucified with him in order that our body of sin might be done away with, so that we no longer would be slaves to sin. Versículo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Is it possible to be free from sin? ¿Es posible ser libre del pecado? Completely ¿Completamente libre? free from sin. ¿Completamente libre del pecado? ¿Es Look. posible? Look at verse 7. Mira versículo 7. For he who has died is freed from sin. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. He who has died. El que ha muerto. Okay, what did I just talk about? ¿De qué acabo de decir? That's an old man that has died to his selfish ambitions and desires. Es el viejo hombre que ha muerto a sus ambiciones egoístas y deseos. He that has done that, has considered himself dead, is now free. El que ha hecho esto y ha considerado a sí mismo como muerto, él está libre. Sin is no longer his master. El pecado ya no es su dueño. You're free, Estás libre, free from sin. libre del pecado. Will you make mistakes? Yes.
¿Vas a hacer errores? Claro. Will you fall? Yes. ¿Vas a caer? Claro. But what is your focus? Pero ¿qué es tu enfoque? To please yourself or to please God? ¿Agradarte a ti mismo o agradar a Dios? If it's to please God, but you're making mistakes, grace is there. Si es agradar a Dios y haces errores, la gracia está ahí That abounds, y abunde that sobre abunde, triumphs over. y que tiene victoria sobre la cosa. Isn't that good news? ¿Acaso no son buenas nuevas esto? It really is. I mean, we're talking about good news, the good news of Christ. Realmente son muy buenas noticias, es las buenas nuevas de Cristo. All right, now we've been focusing on the death, but now let's look at what verse 7 says, or 8. Hemos enfocado sobre la muerte, pero mira lo que dice el versículo 8. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. Ahora, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Now, are we talking about a future time when he comes back to earth again and we're caught up into heaven with him? Is that what we're talking about? Estamos hablando de un tiempo en el futuro, cuando regresa o cuando vamos al cielo con él. ¿De eso estamos hablando? Or are we talking about living your life right now ¿O estamos hablando de vivir tu vida ahora mismo, with him and for him? junto con él y para él? See, the whole focus of your life has got to change. Todo el enfoque de tu vida tiene que cambiar. That's part of that new man. Eso es parte de ese hombre nuevo. That new man lives for God. Ese hombre nuevo que vive para Dios He seeks God's will. y quien busca la voluntad de He Dios. might not be perfect, but he's in the búsqueda of God's will. Quizás no es perfecto, pero está buscando la voluntad de Dios. Está en la búsqueda. Verse 9, and then I'm going to open it up. Versículo 9 y luego lo voy a abrir. Knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Sabiendo que Cristo, que se levantó de la muerte, jamás volverá a morir. Death no longer is master over him. Porque la muerte ya no tiene dominio sobre él. What other thing did we just look at that isn't the master over you? ¿Qué otra cosa vimos que no es tu dueño? Sin. Pecado. Sin is not your master. Pecado no es tu dueño Death is not your master. y la muerte no es tu dueño. You don't live in death, you live in life. No vives en la muerte, vives en la vida. You decide to die and you die. Tú decides morir y te vas a morir. And then you live for Christ. Y luego vives para Cristo. All right, I'm going to open up. If anybody got a comment, question, Entonces voy a abrir si alguien tiene comentarios. I want preguntas. to hear your thoughts. I Yo want to quiero hear escuchar tus pensamientos. what God is speaking to you right now. Quiero escuchar lo que Dios está hablando a ti ahora mismo. All right, Jeannie, I see your hand. Sí, mi pregunta es tal vez muy, no sé, muy obvio, pero de todas maneras quiero preguntar. La gracia que abunda, ¿es esa gracia que abunda sobre el pecado, es para los no salvos y salvos? Well, actually, I believe that there's a grace even for the unsaved. Ajá, realmente yo creo que también hay una gracia para los no salvos. I believe that there is an opportunity that is given to them. Que les es dado una oportunidad. It's not like the heavens become brass or closes, No es como el cielo cierra a ellos, but actually with the increase of Maldad, God actually gives them a better glimpse
of his glory. Pero realmente con incremento de maldad, Dios les da como un, ¿cómo se dice? Un Vistazo de su gloria. You know, it says in the book of Romans that it's the goodness of God that leads one to repentance. Romanos dice que es la bondad de Dios que trae uno al arrepentimiento. Okay, as part of that goodness of God, that is the grace of God. Y parte de esa bondad de Dios es su gracia. They've got to be able to see the way of escape, Tienen que ver cómo pueden escapar the way of salvation. el camino a la salvación. And it becomes very apparent to them. And it's like there's a focus that God gives them at that point in time. I believe, that's my opinion. Esa es mi opinión, pero como que Dios les da un enfoque que es muy claro para ellos en ese momento para recibir. Yeah. O sea, una preguntita. ¿Es el Espíritu Santo? Porque creo que hay un versículo que dice que el Espíritu Santo es el que convence, ¿no? Trae el arrepentimiento. ¿Estoy bien o mal? No, the Word of God says the Holy Spirit will convict of sin. No, el Espíritu Santo convence del pecado. Okay, so yeah, the Holy Spirit is working at the same time that they see the way of salvation. They also see they need to repent. En la misma manera que el Espíritu Santo está trabajando, mostrando el camino a la salvación, también está mostrándoles la necesidad de You arrepentirse. can't have salvation without repentance Porque la salvación no puede tener sin arrepentimiento. because it's all dealing with that self-will. Porque todo se trata de esa voluntad suyo. They have to render themselves to God. Tienen que rendir a Dios. Entonces yo creo que en ese momento es cuando entra esa gracia para ellos, ¿verdad? Yeah. Ujú, Que abunda. ujú, ¿Sí? Yes. Yes. ujú. Gracias. Ujú. De nada. Otra pregunta, otro comentario. Someone else? Anyone else? Come on, guys. Vamos. Yo. Go ahead. Aquí en mi Biblia dice, me encanta porque me anima, porque dice que cuando yo muero al pecado, el pecado ya no gobierna en mí. Y lo segundo, que pierde su poder. Su poder que Amen. tenía, lo pierde. Entonces eso es maravilloso, eso es como una garantía. O sea, haz tú, Hilda, lo que tienes que hacer, porque ya el pecado ya no va a gobernar en ti y pierde su poder en ti. Amén. Entonces, esa es una bendición. Y la gracia es poder para vencer. Amén. Amen. Amen. Anyone else? Come on, guys. ¿Alguien más? Let's get some participation here. Oye, vamos a participar. I mean, this is some rich stuff. Son cosas muy ricas. Go Belén. ahead, Belen. Amén. Mira, yo estaba escribiendo, dice, el que ha muerto es libre del pecado, porque mi enfoque ahora es agradar a Dios. Aunque cometa errores, la gracia abunda y me da victoria. O sea, yo ya morí al pecado, ya morí a la muerte, porque Cristo lo hizo y lo ganó para mí, me ha justificado. Si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él, lo creemos. Creemos en Él, morimos a nosotros y vivimos con Él. Dice, ahora mismo mi vida para Él, junto con Él, porque soy una mujer nueva. Ya no soy la criatura vieja, la de antes, la que hacía lo que quería y no le importaba nada. Hoy no, hoy vivo para Cristo, Él reina en mi corazón, gobierna mi vida. Soy una persona nueva, soy resucitada con Él. Amén. Luego Amén. dice, Cristo jamás volverá a morir, porque Cristo ya venció. Yo ya vencí, o Él venció para mí. Yo ya voy a vivir en la vida eterna con Él, donde hay abundancia. Porque ya no hay pecado en mí. Si solo hay vida y soy justificada,
La gracia para los no salvos sí es extendida también porque ellos tienen la oportunidad. Dios Ujú. da oportunidad a los que no son salvos aún. A nosotros ya nos la dio, pero aún con todo nos tiene paciencia. Espera que lo hagamos bien. ¿Por qué? Porque Dios no ve nuestro cuerpo, nuestra actitud, Él ve nuestro corazón. Amen. Amen. Very good. Very good, Belen. Hector. Go ahead, Hector. I see your hand, Hector. Ok, ya, perdón, no tenía abierto el micrófono. A mí me gusta mucho estos versículos en el versículo 4, que nos dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y luego nuevamente en el 5 dice porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de la muerte y así lo seremos en la resurrección. Y me gusta cómo nos empareja con Cristo, ¿no? Al momento de nosotros aceptarlo y decidir vivir por Él, nos dice que somos semejantes, Cristo y yo, al momento de aceptar esa forma de vivir, ¿no? Y así como dice que Él fue crucificado y resucitó, dice que nosotros juntamente, nuevamente nos vuelve a decir y nos vuelve a poner en ese nivel, ¿no? De que juntamente resucitaremos. Entonces son palabras que animan y que dices, híjole, sí puedo llegar a ese nivel del varón perfecto, porque lo dice la palabra, dice que vamos a ser lo mismito que Cristo nos dio, ¿no? Pero al final dice que tenemos que morir a nuestra forma de vida para entonces vivir como Él nos pide, ¿no? Y esa es una de las palabritas que llaman mucho la atención cuando lo estábamos leyendo, que juntamente, ¿no? Que nos empareja, nos nivela con las acciones que Cristo tomó. Amén. Very good comment. El poder de la resurrección es algo que necesitamos entender más. Yeah, is something that the church has to Es understand. algo que tiene que entender la iglesia. We haven't understood that. No hemos entendido el poder de la resurrección. And in ignorance, we haven't been walking in that triumph. Y en ignorancia no hemos estado caminando en la victoria. Leslie, I'm going to get to you just for a minute, but Lesbia, voy give a me llegar allá. just Dame a un second to make the comment while it's fresh in my mind. quiero hacer ese comentario mientras que se expresa. Y Maggie. Let me ask you a question. Is it possible, if you're living for Christ, is it possible that you are indifferent? Déjame preguntarte, si estás viviendo para Cristo, ¿es posible que tú seas indiferente? No. Mm-mm. You see, if you're living that life, Si estás viviendo esta vida, it causes you to be active. te causa ser activa, It causes you to open your mouth and testify. te causa abrir tu boca y testificar. It makes you take a stand of righteousness. Te hace ponerte en un lugar de justicia. It will not allow you to be indecisive or not doing anything. No te va a permitir ser indecisa o no hacer nada. There is a life to live, Hay una vida que hay que vivir. and that's part of that knowing that you are in Christ, Y eso es parte de ese saber que tú estás en Cristo. a boldness to do His will. Un valor para hacer su voluntad. All right, now we'll go to Lesbia, and then we're going to go to you, Magna. Okay, Lesbia first. Here we go. Sí, yo quiero un poco testificar mi vida espiritual con respecto a esta palabra cuando está hablando del pecado.
cuando estábamos leyendo esto, yo pensaba, bueno, que hablamos de pecado, podríamos decir que siendo creyentes andamos haciendo cosas indebidas, ¿no? Pero a mí me hacía reflexionar ahorita el Señor que pues yo recibí la revelación del nuevo pacto tiene muy poco tiempo y efectivamente yo estaba en pecado, ¿no? Pero Dios ya me liberó de eso y me dio libertad del pecado y de la muerte. ¿Por qué digo que estaba en pecado? Porque estaba haciendo una función de manera religiosa y eso no me permitía escuchar la voz de Dios. Y como ahorita comentaban, cuando uno entra en nuevo pacto y escucha uno la voz de Dios, uno no se puede quedar callado. Dios le tiene a uno en movimiento, eh, trabajando para su reino, pero guiado por el Espíritu, ya no es el yo, y es lo que yo estoy aprendiendo ahora, que ya no es, aunque sea cuestiones religiosas, espirituales, como le queramos llamar, ya no es lo que yo deseo, sino es lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Tanto en mi vida personal como en el reino. Y esa parte es la que yo testifico que Dios me ha abierto el entendimiento en ese aspecto y está llevándome a una vida en libertad, realmente con paz, con gozo, sabiendo que lo que estoy haciendo es para agradar a Dios y no al hombre, porque cuando estamos en un sistema religioso, querramos o no, finalmente nuestra carne quiere agradar al hombre y en el nuevo pacto ya no es así. Entonces, es el comentario, ¿no? Very good comment. Un comentario. We appreciate that comment very much, Lesbia. Lo apreciamos mucho. The new covenant, the understanding of the new covenant will make radical changes. El entendimiento del nuevo pacto va a ser cambios radicales. Amen. All right, Magna, go ahead. Maggie. Bueno, pues yo a lo que entiendo que hay que, para poder tener esta resurrección o entenderla, justamente entenderla, es morir diario a nuestro ego, renunciar para poder entender que tenemos una vida nueva. Y yo creo que el renunciar es dejar de hacer lo que probablemente yo lo entiendo como un aprendizaje de un tiempo que tuvimos, donde fuimos despertados, donde el Espíritu, como le pasó a Pablo, ¿no? Cuando tienes este encuentro con Jesucristo y Jesucristo habla tu vida, habla tu espíritu, lo despierta. Y entonces tú lo que quieres hacer es lo bueno y lo que quieres es testificar. Y él entra con un derramamiento de amor que no te puedes callar. O sea, es como si se prendiera algo en ti y fuera un incendio adentro, que tú lo que quieres es hablar. Y yo decir que morir a uno mismo es dejar de ponerte en primer lugar. Y yo creo que hoy día, con todo lo que hemos estado, con lo que vivimos en un encierro, en un entender una realidad que estamos viendo, hay mucha hambre de espíritu. Lo que pasa es que la gente no entiende qué es el espíritu, pero hay hambre. Y en el momento en que nosotros nos ponemos en servicio a esos que tienen hambre, es como morir a ti para poner en resurrección en este Cristo vivo, que es algo que creo que nuestro espíritu nos empuja, nos avienta. Y estas personas que no identifican qué es, empiezan a darse cuenta que hay algo sobrenatural en nosotros. Amén. Entonces, creo que para poder crear esta resurrección, necesitamos, es primordial, morir diario a lo que nosotros creemos y desaprender hábitos, costumbres, educación. Yo estoy viviendo eso, que hay que desaprender mucho para poder tomar viva la palabra
y decir, ¿sabes qué? Cristo vive en mí. O sea, finalmente así, ¿no? Eso es Amén. lo que puedo comentar. Amén. Amen. Y si no hablas, si no oras por la persona o no les dices lo que el Espíritu Santo te está dando, nunca van a sentir ese poder de Dios y nunca van a ser cambiados. It is so important to flow with the Holy Spirit, like Lesbia was talking about. Es tan importante fluir con el Espíritu Santo, como lo que estaba diciendo Lesbia, Because that is when you feel fulfilled. porque eso es cuando tú sientes como lleno. You know, it's not a religion, it's not a religious thing. No es una cosa religiosa, It's to obey and flow with the Spirit of God es obedecer y fluir con el Espíritu de Dios. at any time, at any given circumstance. En cualquier momento, en cualquier circunstancia. We are to live our lives, and when we live, it takes the place of the death. Y eso es vivir tu vida. Y cuando vivimos, esa toma el lugar de la muerte. Okay, now hear what I just said. Escucha lo que dije. When you focus on the life of Christ, Cuando tu enfoque está sobre la vida de Cristo, you kind of unfocus from the sin. entonces ya no tienes enfoque sobre el pecado, Your focus is not on your sin, not on your past, tu enfoque no está sobre el pasado, ni sobre el pecado, but your focus is living every day for His glory. pero tu enfoque es vivir cada día para su gloria. See, I don't live to die. Yo no vivo para morir, I died, yo ya morí and I continue to die, but I don't focus there. y sigo muriendo aunque no es mi enfoque, My focus is to live pero mi enfoque es para vivir, every day for His will, vivir cada día para su voluntad, to strive to know Him, para tratar de conocerle más, to listen to His voice. para escuchar su voz. Even sometimes when I don't feel close to God, He's there. I know He's there. Aún en tiempos que no siento que cerca a Él, yo sé que Él está ahí. He never leaves us, never forsakes us. Nunca nos abandona, nunca nos deja. And He's always there. That grace is always there. Siempre está ahí. Su gracia Leo, siempre está ahí. Roxana, Hola, good to Leo. have you guys with us. Qué gusto verlos. I was giving your little bit of your testimony this Yo estaba diciéndoles un poquito de tu testimonio, how your oxygen level was so low. de cómo bajó tanto tu oxígeno y todo. You know, right now Leo wants to live. Ahora Leo tiene ganas de vivir For Christ. para Cristo. Yeah. You want to let me share a little bit? You want to share a little ¿Quieres bit? compartir un poquito? Sí, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, una disculpa. Tuvimos una pequeña emergencia y por eso llegamos tarde. Después el internet estaba fallando y no podíamos ingresar bien el password, pero ya logramos entrar. Amén. Pues buenas noches. De verdad que en estas últimas semanas Dios ha hecho una obra tremenda en nuestras vidas como familia. Yo comentaba a varias personas que saben ya que hace 2 semanas literalmente yo sentía que ya estaba dejando esta vida. Mi saturación bajó a 45, 50, de verdad fue muy, muy, muy bajo. De verdad que estamos súper agradecidos con Dios, con todo lo que Él ha hecho. Él ha provisto de una manera sobrenatural en todos los aspectos. Y pues ya ahorita ya mantengo una saturación de 96, 97, 94, pero en medio de todo ese proceso hemos podido ver la gracia y el favor de Dios. No solamente en la sanidad física que nos ha dado, porque no solamente me dio a mí, le dio a mi esposa y a mis niñas. No fue tan fuerte para ellas. Yo fui el más afectado en este caso. Pero espiritualmente, de verdad que Dios nos ha sorprendido y se ha manifestado en nuestras vidas de una manera como nunca antes lo habíamos experimentado. Dios está tratando en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Dios está tratando
muchas áreas en donde podemos ver su gracia, su favor, en donde Él está poniendo una vez más, como dice, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Y durante varios días he tenido la oportunidad de poder madrugar y buscarlo en su presencia. Y es algo que me tiene sorprendido porque únicamente los cambios que se podrán dar en nuestras vidas es en su presencia, es a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hace 2 días, yo soy de las personas, por ejemplo, que estoy orando y termino de orar, leo y a mis actividades. Y siempre escucho que muchas veces la gente queda en silencio para poder escuchar la voz de Dios. Y sinceramente, de verdad, de todos esos años nunca lo había podido experimentar. Y dije, bueno, voy a ponerlo en práctica, voy a hacer silencio y voy a permitir que el Señor me hable a través de su palabra, si es de manera audible, si es en la oración, no sé, pero yo, Señor, quiero que tú me hables. Y hace 2 días orando, leyendo su palabra, me recosté y dije, Señor, quiero que me hables. Quiero que me hables, quiero realmente, no solamente por el hecho de experimentar, sino quiero, porque sé que cuando tú hablas, yo no voy a volver a ser el mismo. Sé que cuando tú me estés hablando a mi espíritu, estés hablando a mi alma, estés hablando a mi corazón, estés hablando aún a mi mente, yo no voy a poder ser la misma persona, el Leo de atrás, sino que tiene que ver una evidencia de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y de verdad, me estaba despertando y un hombre se me apareció, no podía ver su cara, y me dijo, ¿qué quieres de mí? Fueron las únicas palabras que me dijo. Y lo que yo le contesté fue estar en tu presencia y ser lleno de tu Espíritu Santo. Y desperté. Fue todo lo que tuve. Y para mí es algo en donde puedo ver cómo la gracia, la mano de Dios, y leyendo en su palabra, cuando Dios extiende su mano hacia alguien, ¿quién podrá hacer retroceder su mano? Aquel que creó los cielos, aquel que firmó la tierra, aquel que creó todo el universo. Cuando Él extiende su mano, ¿quién podrá hacer retroceder la mano de Dios? Nadie. Es cuando Dios viene y habla, cuando Dios viene y hace algo profundo en la vida de una persona, esa persona no puede volver a ser la misma. Tienen que haber cambios, tienen que haber frutos, tiene que haber una evidencia de esa llenura, tiene que haber una evidencia de que esa persona está metida en su presencia. Yeah. Es lo que Dios ha estado haciendo. Es un anhelo, un deseo ferviente en nuestras vidas. No solo yo, mi esposa, mis hijas, pasando tiempo en oración, buscando en su presencia. Le decimos, Señor, háblanos, enamóranos por medio de tu palabra, enamóranos estando en tu presencia. Ahí somos fortalecidos, ahí somos enseñados, ahí somos cambiados, ahí somos transformados. Ahí nuestras vidas va a cambiar de una manera, un giro de 180 grados. Y va a ser tan fuerte y tan evidente que vamos a poder ver el respaldo y la gracia y el favor de Dios para poder ir y establecer su reino, para poder ir y hablar. No podemos quedar callados. No sé quién mencionó y dijo, no podemos quedar callados, no podemos ser las mismas personas. Estamos acá para establecer el reino de Dios en su justicia, en su amor, en su verdad, en esa paz, en esas buenas nuevas que es necesario llevar esperanza para aquellos que no la tienen. Es algo que solamente, o sea, yo días atrás no podía hablar de esa manera. Es algo que Dios está haciendo realmente. Es algo que Él está produciendo en mi espíritu. Y no es un sentimiento, no es una emoción. Estoy 100% seguro de eso. Estoy 100% seguro que es Dios quien está hablando y esperamos ver frutos de ello. Amen. No solamente cuando decimos frutos de arrepentimiento, también frutos de la evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas para testificar y para hablar con autoridad, para hablar con amor, para hablar con verdad, para hablar la palabra de Dios. Y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Amen. Hallelujah. Well, it's a joy to see what God's doing with you. Es un gozo ver lo que Dios está haciendo en ti. You know,
sometimes it takes us a real shaking A veces tiene que haber un sacudido Sí. so that we can understand the purposes of God. para poder entender los propósitos que Dios tiene. But I tell you what, this is good news, Pero yo les digo que esas son buenas nuevas and it will set you free. y te va a librar completamente. Free. Completamente You libre. feel free, Leo? ¿Sientes libre? Leo, do you Sientes free? libre. Sí, 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 una libertad así que, no sé cómo explicarlo, pero es una libertad, es algo que Dios está produciendo. Y como dije anteriormente, Señor, queremos que nos devuelvas el gozo, ese gozo de la salvación que tú has brindado a nuestras vidas. Ese gozo, cuando yo era joven y te recibí y te conocí, y ese enamoramiento y ese anhelo y ese deseo, esa pasión, ese fervor, regrésamelo, dámelo, yo lo quiero otra vez. Amén. Not religion. No es No, religión. no religiosidad. No. Amén. Uh, Yo también experimenté, yo estaba diciendo a alguien que no pude dormir por noches, así acostada, tuve que estar sentada y no dormí, casi no dormí para nada. Y no sé, entonces al fin yo dije, voy a la cama, voy a dormir. Y fui, pero cada hora desperté, yo estaba cuidando mucho por el medicamento que me estaban dando. Pero yo mi mente estaba con versículos, con confesión de la verdad, de las promesas de Dios. Cosas que he leído, cosas que están ahí, que estaba toda la noche yo estaba diciéndolos en el espíritu. En el espíritu yo estaba luchando. Y me sorprendió de cuántas cosas y versículos y todo lo que, y cada vez, y luego me volví a dormir y luego sí desperté y no pude dormir otra vez lo mismo. Y es increíble cómo el espíritu, cómo Dios nos tiene fortalecido en nuestros espíritus. El cuerpo no tiene el poder, el espíritu tiene el poder. Amen. Amen. Well, let's finish up tonight. Let's read 2 more verses. Vamos a terminar leyendo 2 versículos más. Okay, we're at verse 10, Estamos en versículo 10. chapter 6, verse 10. For death, Capítulo 6, versículo 10. for the death that he died to sin once and for all. But the life that he lives to God. Porque en cuanto él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive para Dios. All right, and then verse 11, the verse that we started this teaching. Y luego versículo 11, donde empezamos. Aquí empezamos. Even so, consider yourselves to be dead to sin. En la misma manera, considera que tú estás muerto al pecado. All right, are you dead to sin? ¿Estás muerto al pecado? Are you dead to sin? ¿Tú estás muerto al pecado? Are you dead to sin? ¿Estás tú muerto al pecado? You should be shaking your head. Debes Yes, estar diciendo, I sí, am dead yo to estoy sin. muerto al pecado. I am dead to sin. Yo estoy muerto al pecado. Consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Renew your mind. Renueve tu mente. Yes, David, go ahead. Adelante. Buenas noches a todos. Ahorita Buenas- que estás comentando esto, el Espíritu Santo puso algo dentro de mí, ¿no? Porque hay algo claro, ¿no? De hablar de morir, ¿no? Y algo que puso en mí dice que el poder de la resurrección no puede actuar si no has muerto. Entonces, muchas veces nosotros, cuando tú preguntas, ¿has muerto? Pues todos van a decir, sí, hemos muerto. Pero si no hay un poder de resurrección en nosotros, es porque no hemos muerto al pecado. No hemos muerto a muchas, como tú decías, no hemos muerto
a muchos anhelos que tenemos en la carne. ¿Me explico? Y tenemos que entender que en Cristo recibimos en ese bautizo esa muerte, pero a veces, y tú lo explicas muchas veces, no puede, o sea, si sigues vivo, pues no estás muerto, ¿no? Y no puede actuar ese poder de la resurrección. Tienes que morir completamente a todas esas áreas para que empiece a ver el poder de la resurrección en tu vida, ¿no? Entonces, una clave clara para saber o ver que has muerto es empezar a ver ese poder de resurrección, ¿no? Y es cuando empiezas como decía Leo, ¿no? A vivir en su presencia, anhelando de su presencia, realmente pudiendo tener esa paz que solamente Cristo da, ¿no? Y que es algo que debemos de empezar a compartir, ¿no? Y era algo que ponía, ¿no? Muchas veces no podemos ver muchas cosas y a veces es eso, ¿no? Que no hemos muerto completamente, ¿no? Sino simplemente no es fácil morir, ¿no? Ahorita que viene este tiempo de COVID, todos tienen temor, ¿no? Y realmente en Cristo no tenemos de tener ni un temor nosotros porque sabemos a dónde vamos, ¿no? Y muchos tienen ese temor porque realmente no saben dónde están yendo, ¿no? Y es algo fuerte porque hasta yo lo hablo por mí, no lo hablo por todos, ¿no? Te da ese miedo, pero porque no tienes la seguridad, ¿no? Porque no has muerto a todo lo terrenal que está aquí, ¿no? Entonces, era algo que quería compartir y yo sé que en esto, en esta parte, Pablo lo está explicando, ¿no? Que si no hay una muerte, pues no podemos ver ese poder de la resurrección en Cristo, ¿no? Amén. Amen. ¿Puedo decir algo? Yes. Go ahead, Ricardo. Yo considero que no solamente tiene que haber una muerte, sino un arrepentimiento genuino para que venga el poder de la resurrección, ¿no? Y ahí está el cambio en nosotros. Un arrepentimiento genuino. Yeah, right, exactly, Sí. yes. You know, repentance is knowing that you have offended God in his nature and his will. El arrepentimiento es saber que tú has ofendido a Dios en su naturaleza y su voluntad. And you decide not to have that offense anymore. You turn. Y tú volteas, tú decides no ofenderle más. You make a decision to come back to the will of God. Tú haces la decisión de regresar a Dios. And without that, there is no life Sin eso no hay vida. because you're still continuing in your own will if you haven't repented. Porque si no te arrepientes, estás continuando en tu propio. So you are exactly right, Ricardo. There has to be a genuine repentance, Tú tienes razón, Ricardo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, a change un cambio of the way that you think about God's will and about you. de la manera que tú piensas en la voluntad de Dios y de ti mismo. That's a good comment. Very Buen good comentario. comment. Appreciate that Gracias. very, very much. Very much. Was that all that you had? ¿Es todo? ¿Es todo lo que tenías, Ricardo? And Sí, total, sí, hice un comentario. Sí, es un comentario a lo que estaba diciendo, no me acuerdo el muchacho que consideré que aparte de morir a uno mismo día a día, tiene que haber un cambio muy profundo en nosotros con respecto al arrepentimiento, ¿no? Amén. Considere, lo demás quedó muy claro todo. Yes, amen. Well, what do I pray for you? What do I pray for you? How do I pray for you? ¿Cómo oro? ¿Cómo oro para nosotros? How do we end this ¿Cómo lo terminamos for this week? para esta semana? I would say, Lord, show us your grace, Yo diré, Señor, muéstranos tu gracia and that we can have a confidence knowing that we are dead to sin. y que tengamos una confianza sabiendo que estamos muertos al pecado And that we have this anhelo, a desire to do your will. y que tengamos un deseo para hacer su voluntad. Holy Spirit, guide us and direct us. Espíritu Santo, guíanos, diríjanos, Cause us to live a life
of abundance in Christ Jesus. Haz que vivamos una vida de abundancia en Cristo Jesús. Help us to live a life that is worthy of the calling that we have. Ayúdanos a vivir una vida digno del llamado que tenemos. Thank you for the grace that abounds. Y gracias por la gracia que abunde. And we have confidence in that grace. Y nosotros tenemos confianza en esta gracia. In Jesus' mighty name, En el nombre poderoso de Jesús. amen. Amén. 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 Well, we love you guys, you know that. Los amamos, lo saben, ¿verdad? Sí, y nosotros les amamos a ustedes.